Hoffman, diputada, gracias por acompañarnos en Hoy es Noticia. Lo primero que quisiera preguntarle es su opinión general frente a la decisión del Ejecutivo de no vetar en ninguno de los aspectos posibles que podría haber hecho esta ley que limita la reelección tanto de diputados como de alcaldes y de senadores. Hola, Mónica. Hola, Mónica, buenas tardes. Gracias por el contacto. Mira, yo en esto quiero ser muy clara. Desde la UDI no tenemos una sola posición con respecto al límite de la reelección. Pero sí nos parece que aprobar esta ley sobre la marcha le genera un daño muy importante a los alcaldes. Efectivamente, aquí se han limitado todas las reelecciones y por eso te digo que hay distintas posturas. Pero nos parece que no se haya presentado este veto o el intento de hacer cierta justicia con hoy día no solamente quienes están bien evaluados por la ciudadanía como son los alcaldes, sino porque hacer cambios en las reglas del juego sobre la marcha. Acuérdate, Mónica, que debiéramos estar a 3 meses y medio de esta elección que fue postergada y por algo fue postergada por la importancia que tienen los alcaldes en la pandemia. Nos parecía importante que el gobierno también apoyara a aquellos alcaldes que son transversalmente hoy día perjudicados sobre las reglas del juego sobre la marcha. Ahora, siempre vamos a estar en medio de un proceso electoral, o de una o de otra autoridad, no. y hubiéramos tenido que estar esperando, me refiero, a menos que sea el día siguiente de una elección que finalmente se llegue a un acuerdo. ¿Por qué era tan relevante en el caso de los alcaldes? Y le incluyo de inmediato la pregunta de lo que ha dicho el gobierno, y no solo el gobierno, varias autoridades, que no estaban los votos nomás, entonces que para qué iba a vetar algo que después el veto no iba a prosperar. No es la información que nosotros manejamos. Desde la UDI nosotros habíamos tenido una conversación para poder defender el derecho de los alcaldes en algo tan justo, porque no es lo mismo que te digan 1 año antes, 2 años antes, cuando uno puede tomar otras decisiones, a cuando te lo digan sobre la marcha. Esta reforma... Diputada, perdón que le interrumpa, pero ¿me puede aclarar eso? Porque es interesante lo que usted acaba de señalar. Yo le decía que, porque es el argumento público que han dado, no lo estoy inventando, han dicho públicamente que los votos no estaban para lograr aprobar un veto. Y usted me dice que ustedes tenían otras cuentas que sí estaban los votos, porque por ejemplo Evópoli no estaba de acuerdo y buena parte de la oposición tampoco. ¿Usted dice que sí había votos suficientes? Yo creo que sí, porque efectivamente no es que estén los votos para aprobar el veto. Esto se presenta de la siguiente manera. Cuando tú presentas el veto por parte del gobierno, necesitas que 3/5, porque se mantiene el quórum que tiene la ley, la reforma, que 3/5 lo aprueben. Si eso no se aprueba, al presentarse el veto, de todas formas, que son 93 votos en la sala, de todas formas esto se cae, porque usted sabe que estamos en un país presidencialista. Entonces, la insistencia para poder a reponer el límite de la reelección de los alcaldes, se necesitan 2/3, que son 103 votos. 103 votos, cuando tú tienes una Cámara de 155 parlamentarios, necesitas 52 votos que no estén en esa votación. Esos votos estaban en Chile Vamos y además hay varios parlamentarios que quizá por las circunstancias es difícil oponerse a una demanda ciudadana tan importante, al parecer como es hoy día el límite, y por lo tanto estaba la duda. Yo creo que en esto, Mónica, y quiero ser muy honesta, creo que faltó convicción, porque esta es una norma que nosotros aprobamos hace 1 mes atrás, casi, yo te diría que fue más o menos el 3 de junio. Sí. Y por lo tanto, durante este mes, los alcaldes podrían o haber ido al Tribunal Constitucional o buscar un camino distinto. Y creo que aquí faltó convicción por parte del gobierno. La duda de los votos está presente, no es la información que yo manejo. Entiendo. Pero aunque fuera así, está la duda, porque también sé que hay parlamentarios de centro-izquierda, de la oposición, que también apoyan la idea de que, no del límite, Mónica, porque es importante hacer la distinción. Hay parlamentarios que están a favor del límite, como ocurre en la UDI, en RN, el PS, el PC, en todos los partidos que están a favor del límite, pero que estaban en contra de que esto ocurriera sobre la marcha. Para los alcaldes, sí. Entiendo. Para los alcaldes, y exclusivamente para los alcaldes. Diputada, quiero llevarla también a otro tema. Tienen que, si es que quieren postular a otro cargo los alcaldes, tendrían que renunciar en noviembre. ¿Qué efecto tendría eso? Y si usted cree que van a haber autoridades que van a estar dispuestas a renunciar, autoridades edilicias, en medio de una pandemia.
Mire, es complicado por la misma razón que usted da. Primero porque vamos a estar, esperamos, confío en Dios que estemos en noviembre saliendo ya de esta pandemia, pero efectivamente la responsabilidad que tienen los alcaldes es muy grande porque están al mando de su comuna. También porque en el fondo es una posibilidad para poder ser diputados. Muchos de ellos tampoco les interesa ser diputados. Entonces ahí ya entramos un poco al fondo del debate, que tiene que ver con el límite de si corresponde o no que sea una ley la que limite, o sea, que es lo que yo creo, que sea precisamente la voluntad, la soberanía popular, las personas quienes limiten. Y en el tema de los alcaldes quizás es más fácil verlo, Mónica, porque efectivamente, y las encuestas así lo respaldan, son la autoridad más cercana, los que han asumido un rol últimamente, y por lo tanto es difícil renunciar en noviembre para muchos alcaldes que quieran, por ejemplo, ser parlamentarios. No todos quieren, pero para los que quieran dejar su cargo en noviembre, no es justo dejar a la comuna de alguna forma votada. Diputada, ¿qué le parece la postura de sus socios de Evópoli en este tema? Mire, yo prefiero lavar la ropa sucia en casa. Nos habría gustado, por supuesto, tener una mayor complicidad. Yo entiendo que aquí hay muchos intereses y muchos parlamentarios también que le tienen susto a los alcaldes, y quiero decirlo con harta claridad, porque la pega que hacen además es mucho más cercana y distinta a la nuestra. Nosotros tenemos una semana al mes para hacer terreno, ellos tienen todos los días, y eso obviamente que genera un contacto distinto con la ciudadanía. Me habría encantado que Evópoli nos hubiese apoyado, porque esto es algo que nos parece que es una injusticia, no solamente que le provoca un daño a un partido en especial, porque aquí perjudica transversalmente a todos los alcaldes. Son cerca de 100 alcaldes que se verían perjudicados, la mitad de Chile Vamos, la otra mitad de centro izquierda. Entonces aquí cuidado con los cálculos de que esto perjudica o beneficia más a un partido que a otro, porque ¿usted cree las cuentas están bien claras. ¿Usted cree que influyó el hecho de que los alcaldes no sean el fuerte del apoyo de Evópoli? De hecho, no sé si tiene algún alcalde. Tengo la duda, me acaba de entrar la duda. No creo que no tiene alguna. Ya, ¿usted cree que influyó en Evópoli aquello? No, por eso mismo creo que no tiene que ver con cálculos partidarios, con cálculos personales. Uno puede entender la postura en el tema de fondo, que es con el límite, pero uno no puede entender que en algo que es tan importante, cuando además sabemos que las elecciones municipales también marcan una cierta ruta con respecto a las elecciones presidenciales que vienen después, haber tenido un poquito más de complicidad, no solamente con sus socios, sino que también con la injusticia. Esta, Mónica, para mí es una injusticia para los alcaldes, cuando a 3 meses, bueno, ahora a 6, un poco más de meses por el cambio que hubo, se les cambien las reglas del juego. Entonces, diputada, sí, nos habría gustado, Mónica, que hubiese una mayor complicidad, no por cuidarle el cargo a nadie, sino que porque esto es algo que realmente es una injusticia electoral. Cámbiale la regla del juego a los alcaldes, que están además también evaluados. Usted decía, yo preferiría lavar la ropa sucia en casa. Cuando yo le preguntaba respecto de Evópoli, ¿hay mucha ropa sucia en esto? No hay tanta. Hay un poco, pero no hay tanta. Pero nos habría gustado, nosotros mantenemos una buena relación y yo le quiero decir desde lo personal, yo valoro muchísimo el aporte que hace y la diversidad que tiene que existir en nuestro sector. Pero en esto tenemos que aprender a jugar más de memoria y no pensar en los intereses partidarios de ningún partido, sino que esto, como le digo, esto es una necesidad de haber corregido algo que no tiene que ver con el fondo, sino que tiene que ver con la oportunidad de limitar la reelección de los alcaldes. Y cuando usted me decía que había diputados, cuando yo le preguntaba por Evópoli, usted me decía, hay diputados que le tienen miedo a los alcaldes. Me gustaría que me explicara un poco eso. ¿Sabe por qué? Porque si uno piensa, casi que es mejor en el fondo que, o sea, si se hace la reforma o no se hace la reforma con las inhabilidades, si se las sacan o no se las sacan, resulta que no sé qué es mejor para un diputado, porque si al final terminan aprobando, eliminarle las inhabilidades, ahí sí pueden ir a competirle a los diputados. Entonces, ¿por qué ese ejemplo que usted da de que le tienen miedo los diputados a los alcaldes?
Es muy simple. Ellos tienen una votación distinta a la nuestra. Tú sabes que nosotros nos elegimos con bastante menor votación. Los alcaldes tienen que llegar a votaciones mayoritarias y por lo tanto no tienen solo la votación de su partido. Y en general, en los casos que hemos visto en la historia de las últimas elecciones, es que a los alcaldes les va muy bien porque tienen una base electoral mucho más fuerte o más grande o más sólida porque traspasan la línea de los partidos. Pero ¿en qué amenaza eso un diputado? ¿En qué amenaza eso un diputado? Los parlamentarios, por eso, déjenme explicarle, los parlamentarios en general tenemos la base partidaria y salvo algunas cruces o coincidencias que se dan muy puntualmente. Obviamente que en el fondo un alcalde que se enfrenta a una elección frente a un parlamentario en ejercicio incluso nuevo, es muy difícil que en el fondo no le gane porque la verdad es que en general tienen muy amplia votación. Entonces, claro, ahí es donde tú empiezas a ver, y esto no tiene que ver solo con un partido, un temor bastante transversal. Por eso era tan importante no tener cálculos políticos en esto y más allá de esto le pasa a la UDI, esto le pasa a RN, al PS, a todos los partidos. O sea, ellos son, digamos, una no quiero usar la palabra amenaza, pero permanentemente tienen una mayor votación. Entonces, entiendo. Por eso era tan importante no tener cálculos políticos y poder actuar correctamente con todos los alcaldes transversalmente, porque más allá de la postura del límite, lo importante no es cambiar. Mire, Mónica, nosotros hemos cambiado las reglas de las elecciones en las últimas 4 elecciones, entre el cambio del sistema binominal, el redistritaje, el número del distrito, el voto voluntario. Entonces, los países serios tienen reglas estables y esto de cambiarlo a media marcha, a medio camino, no contribuye a lo que hoy día necesitamos, que también tiene que ver con la experiencia. Nosotros necesitamos que nuestros alcaldes estén empoderadísimos porque son hoy día actores muy relevantes. Diputada. Entonces, por eso este veto era solo para los alcaldes, no para ninguna elección otra. ¿Y no será que sí hay calculadora política de ustedes en el sentido que ustedes tienen 22 alcaldes que no van a poder repostular? RN tiene 22. Si sumamos también, en el caso de la oposición, a todos los partidos, suman 44 también aproximadamente, estoy aproximando. Pero ¿no será que al final lo que les complica frente al clamor ciudadano por que ahora ya, sin esperar más, se ponga un límite a la reelección de las autoridades y, como decía, por ejemplo, el diputado Paulsen, se oxigene la política ya, sin esperar más? ¿No será que lo que les complica es que hay 22 alcaldes que no puedan repostular? Lo que pasa es que ese argumento se cae, Mónica, cuando tú ves que es algo que daña a todos los partidos. Si esto fuera solamente a un sector, creo que tu argumento sería válido, pero cuando nos perjudica a todos, creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la posibilidad de que hagamos las cosas bien y tiene que ver con la oportunidad que pierde el gobierno de corregir lo que hoy día no nace como una, en el fondo, petición ciudadana que tiene más que ver con nuestra elección y no con la de los alcaldes, y porque las cosas no se hacen a medio camino. Y creo que faltó definición durante este mes para poder tomar el camino correcto. Y para cerrar, una de las cosas que quedan pendientes es la posibilidad de aprobar una ley que le quite las inhabilidades a los alcaldes y que, por ejemplo, no los obligara a renunciar en noviembre, como decíamos, en medio de la situación compleja que está viviendo el país, si es que quisieran ir a otro cargo, en ese caso, evidentemente. ¿Cree que hay piso político para legislar, eliminar las inhabilidades para los alcaldes? Mire, hoy día el Congreso está muy influenciado por el bullying de las redes sociales y no le podría dar una opinión con certeza porque la verdad es que falta bastante convicción de manera bastante transversal y a veces no resisten, en el fondo, no entender que uno, obviamente cuando es elegido, tiene que escuchar a sus electores, pero también tiene que ser capaz de conducir y legislar por el bien común. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay bastantes posibilidades de que este proyecto pueda aprobarse. La verdad no tengo certeza, no tengo la calculadora, pero yo creo que le haría bien al Congreso, no sé si permanentemente al Congreso y en general a las elecciones, poder permitir esta restricción que hoy día existe. No solo en justicia con los alcaldes, sino porque yo creo que, y apoyo el proyecto que presentó el diputado de manera bastante transversal, el diputado Javier Macaya, Sacor, y muy transversal, que lo que busca es aumentar la competencia.
y yo creo que eso podría ser positivo. No le podría decir porque trato de no tomar postura de acuerdo a si están o no están los votos, pero evidentemente podría ser un camino, una alternativa. Ahora, le insisto, a los alcaldes en general no les interesa ser parlamentarios, ellos tienen un rol ejecutivo que no sería una solución para ellos, sino que esto estaba más bien pensado en poder aumentar la competencia en el sistema y yo creo que podría ser positivo. Ahora, Eduardo Engel al respecto dice que este salvataje con este proyecto de PP Out que quita las inhabilidades para los alcaldes, dice con estas conductas es muy difícil que la ciudadanía vuelva a confiar. No comparto el argumento porque no tiene que ver, o sea, mire, las malas prácticas tanto en el mundo municipal como en el mundo parlamentario no tienen que ver con esto, tienen que ver con otro tipo de actitudes. Yo entiendo que a veces son señales, pero uno también tiene que ser capaz de en el fondo ver las verdaderas razones de por qué hoy día está fallando la política y yo creo que están completamente alejados. Creo que además hoy día es necesaria la experiencia, el aporte que hacen no solo parlamentarios, sino que alcaldes que están en una situación de límite a la reelección, que es un debate legítimo y que hay distintas posturas. Obviamente que a partir de esta crisis creo que la experiencia tiene más valor que nunca. Y ojo, el Congreso tiene una tasa de renovación de un 40%. Nosotros en la UDI, más de un tercio de la bancada, casi de la mitad de la bancada es bancada por nuevos diputados. Nosotros hacemos un esfuerzo importante por incorporar mujeres, por incorporar jóvenes, y creo que es un esfuerzo que hacen todos los partidos, pero eso no tiene que ver con herramientas que a veces son entre gallas de medianoche, como ha terminado siendo este límite para los alcaldes, que la verdad me parece muy, muy injusto, y lamento que el gobierno no haya tenido la convicción durante este mes de poder tomar este debate. A veces, Mónica, las peleas a veces también se ganan y se pierden, pero hay que darlas, y me habría gustado el compromiso del gobierno en defender a los alcaldes, ¿le habrá no faltado, los alcaldes de derecha, o le habrá ¿le habrá influido también al gobierno la presión de las redes sociales, como usted mencionaba, respecto de sus colegas parlamentarios? ¿Le habrá influido también al gobierno que no fuera popular ejercer el veto? Eso tiene que preguntárselo a ellos y espero que no sea así. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, Mónica, buenas tardes.